Este podcast es presentado por Holistiker, fortaleciendo tu vida. ¿Qué tan cierto es que la quimio te quema las venas? La mayoría de pacientes pueden tolerar la quimioterapia a través de su vena normal. Sí se van buscando con cada aplicación que vayan cambiando de sitio para evitar lo más que se pueda esta flebitis y que en el futuro ya haya alguna vena que sea difícil de utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre la quimio blanca y la quimio roja que tanto hablan los pacientes? Esa es una pregunta muy buena, me encanta porque todos los pacientes llegan y preguntan, ¿me va a tocar quimio roja? Es que esas son muy fuertes. La realidad es que todas las quimioterapias son incoloras, salvo básicamente dos tipos. La doxorubicina y su hermana, la epirubicina, son rojas, por eso incluso dice el nombre rubicina, como de rubí. Y hay una que casi no utilizamos que se llama mitojantrona, que es azul. Todas las demás son transparentes, ¿no? Por eso es que de repente dicen quimio blanca, porque no tiene un color. Ahora, que no tenga un color o que no haya un color específico de la quimioterapia no quiere decir que sea menos o más fuerte. Realmente la intensidad de la quimioterapia no viene dado solo por eso, sino por el tipo del tumor al que estamos atacando y evidentemente la dosis y las combinaciones. Entonces realmente la diferencia es solamente color. ¿Cómo mides que un paciente está bajo de defensas después de una quimio? Tenemos que hacer al menos una química sanguínea sencilla y una biometría hemática o citometría hemática, y ahí es donde podemos ver en esta citometría hemática los diferentes valores de hemoglobina, de eritrocitos, el hematocrito, las plaquetas y ahí las defensas, que son los leucocitos o células blancas. Este es el podcast del arte de sanar y estoy aquí con el doctor Orlando García Acevedo, especialista en medicina interna, oncología médica, o sea, quimioterapia, y con un diplomado en farmacoeconomía. Pues muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Oye, ¿qué es la quimioterapia y cómo funciona? Ok, directo al grano. Pues la quimioterapia es un tratamiento que la palabra en sentido amplio lo dice, ¿no? Es tratamiento con químicos. Desde ahí ya empieza a sonar un poco raro, ¿no? Realmente en oncología hablamos de quimioterapia básicamente para hablar del tratamiento citotóxico, es decir, los fármacos que van a ayudar a matar las células del tumor, ¿no? Esto es bien importante porque en oncología, tú bien lo sabes, utilizamos una diversa cantidad de tratamientos, no solamente quimioterapia, sino antihormonales, inmunoterapia y algunas otras cosas más nuevas que han ido saliendo. Entonces, quimioterapia es estos fármacos que se utilizan para matar las células tumorales. Les decimos más específicamente citotóxicos. ¿Cuál es la diferencia entre la quimio blanca y la quimio roja que tanto hablan los pacientes? Esa es una pregunta muy buena, me encanta porque todos los pacientes llegan y preguntan, ¿me va a tocar quimio roja? Es que esas son muy fuertes. La realidad es que todas las quimioterapias son incoloras, salvo básicamente dos tipos. La doxorubicina y su hermana, la epirubicina, son rojas, por eso incluso dice el nombre rubicina, como de rubí. Y hay una que casi no utilizamos que se llama mitojantrona, que es azul. Todas las demás son transparentes, ¿no? Por eso es que de repente dicen quimio blanca, porque no tiene un color. Ahora, que no tenga un color o que no haya un color específico de la quimioterapia no quiere decir que sea menos o más fuerte. Realmente la intensidad de la quimioterapia no viene dado solo por eso, sino por el tipo del tumor al que estamos atacando y evidentemente la dosis y las combinaciones. Entonces realmente la diferencia es solamente color. En la televisión podemos ver que siempre que ponen quimioterapia son amarillas, de esos colores. No existen esas quimioterapias amarillas, todas son sueros transparentes, muy simples, la verdad. ¿Crees que la quimioterapia sola va a ser el tratamiento para muchos tipos de cáncer en el futuro? No, me gustaría decir que sí, pero la realidad es que no. El futuro creo que va a estar en los equipos multidisciplinarios donde lejos de que un solo tipo de tratamiento pueda
ayudarnos a curar o a eliminar algún tipo de tumor, va a ser el trabajo en equipo el que nos va a ayudar. Cierto que hay tumores que la quimioterapia es más importante que otros. Cierto que la quimioterapia nunca o casi nunca va a curar al paciente. Siempre es la conjunción del cirujano con la radioterapia, con la quimioterapia, la que va a ayudar a curar a los pacientes. Y en el futuro se ve que es más importante aún la buena interrelación entre este equipo multidisciplinario, la radioterapia, la cirugía, la quimioterapia y las demás especialidades que nos van a ayudar a tener mejores desenlaces con los pacientes. Durante la quimioterapia se bajan las defensas. ¿Qué recomiendas tú en específico para subirlas? ¿Hay algún suplemento que recomiendes? Eso es una pregunta sumamente frecuente entre los pacientes y los familiares. La realidad es que no existe un suplemento que nos ayude a subir las defensas. Lo más importante es que el paciente ya tenga un buen estado nutricional previo. Y ojo, eso es algo complicado porque los pacientes están en un proceso oncológico y aparte están en un tratamiento que puede mermar el hambre, puede causar náuseas y mantener un estado nutricional adecuado es complicado. Pero de los pocos estudios con muy buena evidencia que existen, lo que más se demuestra es un buen estado nutricional basal es el que nos va a ayudar a evitar bajar las defensas. Además, evidentemente calculamos el tratamiento de quimioterapia para que no suceda. Sin embargo, hay pacientes que sí van a tener esta disminución de defensas y la mejor forma es tener un buen estado nutricional basal. Cierto es que se ha dicho mucho de suplementos, sin embargo, ningún estudio ha demostrado su beneficio como tal. Es difícil que el paciente pueda mantener la nutrición adecuada a veces, pero sigue siendo nuestra mejor arma. Se ha hablado de la glutamina, se ha hablado de ciertos alimentos, incluso jugos, incluso venden el concepto de dieta neutropénica. Sin embargo, ninguna de ellas ha demostrado aumentar o prevenir la disminución de defensas, más que venir bien ya con un estado nutricional. En el caso de pacientes que tienen deficiencia de vitamina D3, que sabemos que es algo muy común en los pacientes oncológicos y también en la población general, ahí sí la suplementación de vitamina D3 sí tendría un rol en la mejoría de las defensas. Ese es un muy buen punto. Hoy en día tendemos a medir la vitamina D en la mayoría de los pacientes. Aparte de que tiene un rol, digamos, en la salud general, la medimos y la suplementamos porque también hemos visto que ayuda para otros síntomas como neuropatía. Entonces, de manera usual, ya el paciente, en condiciones ideales, ya viene con cierta suplementación. No hay evidencia de que afecte directamente al beneficio de las defensas, de evitar la neutropenia. Sin embargo, sí es uno de los puntos que de entrada ya tendríamos que estar ajustando. Y aquí creo que vale mucho la pena hacer el anuncio de que hay que confiar en nuestros nutriólogos y nutriólogos oncólogos, ¿no? Porque ellos nos van a ayudar a que estos pacientes puedan tener justo este estado nutricional basal lo mejor posible para que no ocurran este tipo de problemas o que sean lo menor profundos posibles, ¿no? ¿Cómo mides que un paciente está bajo de defensas después de una quimio? ¿Qué ves en sus laboratorios? Tenemos que hacer laboratorios. Normalmente hacemos laboratorios con cada ciclo que vamos a empezar. A veces hacemos más frecuentes. Tenemos que hacer al menos una química sanguínea sencilla y una biometría hemática o citometría hemática. Y ahí es donde podemos ver en esta citometría hemática los diferentes valores de hemoglobina, de eritrocitos, el hematocrito, las plaquetas y ahí las defensas, que son los leucocitos o células blancas. Y de los cuales los que más nos interesan, no son solo los más importantes, pero los que más vemos son los que se llaman neutrófilos, que al final son la primera barrera de defensa, son las células que cuando intenta entrar una infección llegan primero a tratar de contenerla y cuando bajan demasiado pueden abrir la puerta al cuerpo a cualquier infección. Entonces, el evitar esta neutropenia en particular de estos leucocitos es lo que nosotros queremos. Esos valores son los que van normando si el paciente tiene bajas las defensas, como usualmente lo comentamos, ¿no?
¿Cuáles son los efectos más comunes de la quimio? Esa es una pregunta que tiene una respuesta larga, pero al final creo que tenemos que resumir. El principal que todos vemos prácticamente en todos los pacientes es la fatiga. La quimioterapia cansa. Y ojo, tiene que ser un cansancio que nos permita hacer a nosotros nuestras cosas, nuestra vida diaria. No como lo vemos a veces en la televisión o en las películas, que el paciente no puede hacer nada, se siente muy mal. La realidad es que el paciente tiene una fatiga tolerable. Evidentemente uno de los más llamativos es la pérdida del cabello, la alopecia, que no ocurre siempre. La náusea, que igual no ocurre con todas las quimioterapias, sin embargo sí es un efecto que le tememos mucho. Y algunos otros que no son tan palpables, tan tangibles, pero a veces se alteran laboratorios, como lo acabamos de mencionar, la baja de defensas que no produce síntomas realmente, en algunos casos neuropatías, alteraciones en la piel como rash o como pigmentación, son los más frecuentes que yo podría mencionar, y evidentemente cada tratamiento puede tener algún efecto distintivo. ¿Por qué a los pacientes con quimioterapia se les ponen como negras las manos? Esa es una muy buena pregunta y no pasa con todas las quimioterapias. Pasa mucho con quimioterapias como antimetabolitos, como fluoracilo, como capecitabina, en donde se pigmentan palmas, el dorso. Depende mucho de la pigmentación previa del paciente. Le pasa menos a los pacientes que son de piel clara. Y pasa mucho más en los pacientes de piel morena, y de alguna forma estos tratamientos estimulan los melanocitos a este nivel para que, bueno, acaben produciendo un poco más de pigmento. Es un efecto totalmente reversible que al término del uso de esa quimioterapia regresa a su color normal, pero incluso a veces hasta las uñas se pueden ver como cafecitas, como moraditas. Y hay pacientes que son como Superman y parece que la quimioterapia no les hizo mucho, ¿no? O sea, que los ves bien y que dices, ya voy a mi segunda quimio y como que no los crees. ¿Eso es común? Sí, no es lo más común, pero sí los llegamos a ver con cierta frecuencia. Depende mucho de la edad. Los pacientes jóvenes toleran un poquito más el tratamiento. Y evidentemente esto tiene mucho que ver con algo que es reciente, que es la farmacogenómica. La farmacogenómica es ver qué genes nos ayudan a cada uno a metabolizar mejor o peor la quimioterapia o los medicamentos, y sabemos que hay personas que sus genes van a hacer que no sean tan buenos para metabolizar la quimioterapia y van a tener más efectos adversos. Y hay algunos que sus genes hacen que su metabolismo sea muy bueno. Yo tuve una paciente, no sé si se pueda hablar de ello, sí, pero claro. Tuve una paciente que estaba con un esquema de cáncer de páncreas que lleva 3 fármacos, y la paciente decía, pues es que yo me salgo a correr con mi perra y puedo comer lo que quiera, ayer comí mole. La verdad es que la pasó bastante bien. Insisto, no es la regla, pero sí llega a pasar y depende de cada quien, de los genes de cada quien. ¿Qué tan cierto es que la quimio te quema las venas? Pues en realidad todos los fármacos que usamos intravenosos pueden irritar las venas. Entonces creo que más que la quimioterapia en particular queme las venas, es el hecho de que la aplicamos con cierta regularidad y entonces esa vena va teniendo flebitis, tanto por el acceso como por el medicamento. De pronto son venas que ya tenían, por ejemplo, un proceso inflamatorio previo, y lo agravamos un poco cada vez más con cada aplicación. Hay ciertas quimioterapias, por ejemplo las rojas, que si llegan a tener una extravasación, es decir, se poncha la vena y se sale el medicamento, sí pueden ocasionar un daño al tejido grave. Esas quimioterapias se deberían de colocar a través de un catéter central o un catéter reservorio. Pero en general la mayoría de pacientes pueden tolerar la quimioterapia a través de su vena normal. Sí se van buscando con cada aplicación que vayan cambiando de sitio para evitar lo más que se pueda esta flebitis, y que en el futuro ya haya alguna vena que sea difícil de utilizar. Tú como cirujano sabes que muchas veces recomendamos el uso de un catéter
para la aplicación de la quimioterapia, puesto que algunos pacientes sí tienen venas muy complicadas y ahí, en lugar de estarlos lastimando, vale mucho la pena el uso de un catéter reservorio para evitar que los estemos hacer pasar dolor, ¿no? Sí, el catéter es una maravilla, ¿no? Porque llegan, hasta se pueden poner anestesia local, no sienten ni siquiera como el piquete y eso les cambia mucho la percepción de la experiencia, sí. ¿No? De ir a la quimioterapia, me van a picar la vena, a ver si me la encuentran. El mismo estrés luego hace que no se las encuentren. Con el catéter se resuelven muchas cosas, que es un procedimiento pues que se tiene que hacer en quirófano y que pues sí, también tiene sus bemoles, pero creo que está muy, muy justificado para muchos. Oye, ¿qué es la inmunoterapia? Porque la gente la confunde como con la quimioterapia o cree que es algo así totalmente diferente. Pues la inmunoterapia la usamos, es parte de nuestro armamento del oncólogo médico junto con la quimioterapia. La inmunoterapia es este tratamiento en el cual nosotros vamos a intentar reactivar el sistema inmune del cuerpo. Sabemos hoy en día que los tumores tienen herramientas para intentar apagar o sobornar, como decía una doctora, al sistema inmune del cuerpo. Entonces, el tumor sí es reconocido por nuestro sistema inmune, pero llega un punto en el que le puede enseñar ciertas moléculas para que este sistema inmune, en particular los linfocitos, de repente digan, ok, no hago nada, me quedo quieto, y el tumor pueda crecer a sus anchas. Entonces, hoy en día tenemos fármacos que inhiben la presentación de las moléculas por parte del tumor y que permiten que el sistema inmune reanude sus actividades, reconozca el tumor y pueda eliminarlo. Y esto la verdad es que suena a casi ciencia ficción, ¿no? O sea, utilizar a nuestro propio sistema inmune para que ataque al tumor. Hoy en día lo usamos en una gran variedad de tumores, al menos debe haber unas 30 indicaciones de inmunoterapia. Sin embargo, también, aunque no es quimioterapia porque no mata directamente las células, sino estimula a la inmunidad a matar las células tumorales, también tiene sus efectos adversos. Evidentemente, el estimular, el darle una licencia para matar a nuestro sistema inmune puede ser que de repente empiece a atacar a nuestros tejidos sanos. Entonces, los efectos autoinmunes son los que más cuidamos con la inmunoterapia, y aunque no es quimioterapia, también tiene sus cuidados especiales. Pero hoy en día es parte del armamento que usamos contra los tumores, los oncólogos médicos, que somos los que ponemos los medicamentos, ¿no? ¿Cuántas quimioterapias puede recibir un paciente? En número, o sea, ¿cuántas dosis? Híjole, la verdad es que no existe un número tope de manera general. O sea, hay tratamientos que se dan, nosotros decimos, hasta la progresión. Es decir, mientras el paciente tenga un beneficio, vamos a seguir dando este tratamiento. Y por eso es que hay pacientes que pueden llevar bastantes, y me refiero a más de 20 aplicaciones de quimioterapia. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí llegamos a un tope por los efectos adversos, y además la literatura médica o los estudios clínicos nos demuestran que máximo un número es el que nos da el mayor beneficio. Entonces, que haya un número específico, no. Generalmente, mientras haya un beneficio, el paciente va a seguir recibiendo tratamiento. Sí hay algunas que tenemos que tener un tope por los efectos que puedan tener. ¿Qué pasaría con un paciente con metástasis que le das quimioterapia o inmunoterapia y te responde bien, ¿no? O sea, baja la actividad tumoral, o sea, se hace casi invisible, y al rato otra vez, ¿no? Se activa y le das quimioterapia y vuelve a pasar lo mismo, no se activa y así? Pues te podría seguir años, ¿no? Así. Sería suena complejo y a veces macabro, pero sería lo ideal que pudiéramos tener un paciente con años que estuviera recibiendo su quimioterapia y con eso poder mantener el tumor en control. Justo ese es el contexto más típico donde usamos muchas dosis de quimioterapia. Hoy en día, por ejemplo, cáncer de colon es uno de los que el paciente puede estar mucho tiempo recibiendo tratamiento, e incluso después de ciertas dosis el tumor o casi no se ve o realmente desaparece de los estudios de imagen,
Y entonces podemos mandarlo a descansar o podemos mandarlo a unos tratamientos mucho menos fuertes que son, les llamamos de mantenimiento. Y con estos mantenimientos el paciente la pasa menos mal. Y de pronto, como dices, el paciente tiene la recurrencia o vuelve a crecer un poco el tumor y volvemos a regresar a dar el tratamiento completo, a veces el mismo, a veces lo cambiamos. Y son estos pacientes los que reciben dosis, descanso, o a veces pasan bastantes meses recibiendo tratamiento mientras tienen el beneficio de la quimioterapia. Y hablar de quimioterapia, a veces ya usamos casi siempre combinaciones, no es solo quimioterapia, justo con otros medicamentos, tal vez inmunoterapia, tal vez terapia biológica, y entonces vamos combinando y el paciente puede recibir años de tratamiento y aunque suene como que es algo muy pesado, la realidad es que el paciente se mantiene bien y es lo que nos ayuda a que el tumor, generalmente en etapas metastásicas, se mantenga a raya. ¿Cómo explicas a tus pacientes cuando hay un tumores, ¿no? Un metástasis en el hígado? Le das tratamiento y ya no se ven. Yo, por ejemplo, les digo que el que no se vean no quiere decir que no estén, ¿no? O sea, que en los estudios de imagen, una tomografía y todo, no se vean, no quiere decir que no esté el tumor ahí. Yo a veces les doy el ejemplo como de cuando estás en una fogata y al día siguiente ya no se ve nada, ¿no? Pero te acercas y se siente caliente, ¿no? ¿Tú cómo lo explicas? Híjole, a mí me gusta intentar ser muy didáctico en la consulta porque son temas difíciles de entender. El cáncer no es una enfermedad fácil de entender porque además es nuestro propio cuerpo, ¿no? El que está generando todo. Y yo hago mucha analogía con plagas y con hongos, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno quita muy bien estos honguitos de los azulejos y ya después no se ven, aún así después de un cierto tiempo va a volver a salir, aunque ya no los veíamos. Entonces, por más que uno limpie todo lo que uno pueda, ahí van a quedar algunos cuantos que con el tiempo van a volver o pueden volver a crecer, ¿no? También uso mucho el ejemplo con las termitas, ¿no? Finalmente tratar un tumor es como un mueble con termitas que además puede infestar todos los demás muebles de tu casa, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es quitar ese mueble y aparte dar alguna fumigación o algún químico para que si hubo por ahí algún huevecillo o alguna otra que ya estaba caminando, podamos quitarla y que no llegue a los otros muebles. Eso lo uso mucho cuando me preguntan, es que ¿por qué si ya me quitaron el tumor, por qué me tienen que dar quimioterapia o radioterapia? Y la respuesta es esa. Hoy en día sabemos que esas estrategias disminuyen el riesgo de que los tumores regresen y hacen que podamos tener un mayor chance de curación, como en las termitas. Quitamos el mueble y fumigamos para que no quede rastro de ninguna. Cuando alguien tiene un tumor, por ejemplo en mama, quiere que se lo quites, ¿no? Y le parece lo más lógico, pues quíteme el tumor y luego vemos qué tratamiento me da. A mí se me hace súper lógico, claro. Pero la realidad es que les va mejor, si el tumor es grande, mejor primero recibir quimioterapia para hacerlo más chiquito. No solo más chiquito, sino explícanos por qué es tan importante recibir quimioterapia en tumores o grandes o localmente avanzados, o que ya se fueron a la axila. La realidad es que en el caso particular de cáncer de mama, y lo hacemos en algunos otros tumores, dar quimioterapia antes del tratamiento definitivo, es decir, de la cirugía, nos ayuda en varios aspectos. Uno, podemos achicar el tumor y que sea estéticamente mejor el resultado, y eso a algunos cirujanos no les encanta, que sea un poco más fácil de quitar, o sea, que no sea una resección tan amplia, ¿no? Dos, de alguna forma podemos ver la respuesta a la quimioterapia. Si quitamos el tumor y después al paciente le tenemos que dar quimioterapia, realmente nunca sabemos si ese tumor respondía a esa quimioterapia. Cuando la damos antes, podemos ver que el tumor se achica y entonces sí era la quimioterapia de elección. Casi siempre lo va a hacer, pero llega a pasar que hay tumores que no se achican como queríamos y entonces eso nos habla de la sensibilidad a ese esquema de quimioterapia, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un tumor y es un foco, o sea, de células que están queriendo salir a otro lado.
Algunas veces, por ejemplo, en los tumores de mama triple negativo, sabemos que es mejor dar el tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía, porque así evitamos que ese foco de células que ya quieren viajar a otras partes del cuerpo lo hagan. Lo tratamos de contener, lo achicamos y después se puede resecar de una manera más segura. Entonces son esos 3 beneficios. Disminuimos el tamaño, vemos la sensibilidad al tratamiento y además podemos evitar que esas células que a lo mejor ya estaban en tránsito lleguen a otros tejidos. Pero, oye, ¿qué le dirías a una persona que tiene miedo a tomarse la primera quimioterapia? Que está y que ya fue al doctor, le dijeron de la quimio, pero pues ha visto tantas películas y cosas que le tiene pánico, ¿no? Entonces va a ser su primera y está decidiendo si me voy a aventar al tratamiento o no. ¿Qué le dirías? Lo primero que les digo es, lo entiendo, yo estaría igual. O sea, la realidad es que siendo empáticos con los pacientes y bueno, cuando tienes familiares que han pasado por eso, o sea, se entiende perfecto que haya un miedo brutal a la quimioterapia, más con lo que nos cuentan, más con lo que se ve. Entonces, creo que lo primero que hay que decirles es, te entiendo, yo estaría igual, ¿no? Segundo, los tratamientos son seguros y están probados y los efectos adversos siempre vamos a intentar y hacer que sean menores que el beneficio que vas a recibir de tu quimioterapia. Sí te va a pasar esto, el cabello, la fatiga, etc. Sin embargo, el beneficio es mucho mayor que lo que vas a pasar en ese momento. Por ejemplo, para pacientes que se operan y van a recibir quimioterapia, pues ese beneficio de reducir el riesgo de que este tumor regrese alguna vez, ¿no? Para pacientes que a lo mejor van a tener que estar en quimioterapia por mucho tiempo, es el beneficio de no tener ciertos síntomas, de no tener dolor, por ejemplo, de poder comer mejor, de tener menos fatiga. Aunque suene contradictorio, a veces la quimioterapia nos ayuda a que el paciente tenga más energía cuando el tumor es avanzado. Trato de explicar eso, ¿no? Que el beneficio siempre vamos a tratar e intentar a toda costa de que sea mucho mayor que los efectos adversos y que además vamos a estar ahí siempre a su lado. O sea, el acompañamiento es fundamental para que no quepa el espacio es que me está pasando esto y no sé qué hacer. O sea, para eso estamos nosotros, responder esas dudas y a ver, no pasa nada. No pasa de que si el efecto adverso es demasiado, nos esperamos tantito, bajamos la dosis y tú puedes continuar con tu tratamiento para que tú sientas un beneficio. O lo suspendes, ¿no? O sea, a veces también si ya no quieres seguir, no es que por decidir una quimioterapia te vas a seguir con todo el esquema. Sí, no, eso es un punto importantísimo y son 2 cosas. Uno, nuestra meta como médicos de no dañar de más y 2, de mantener la autonomía del paciente. Al final el paciente, mientras tenga sus funciones mentales conservadas, va a ser el dueño de su tratamiento y él puede decir hasta aquí. Y eso es súper importante porque a veces a los oncólogos nos gusta insistir con el tratamiento y la realidad es que la autonomía del paciente y el cómo se sienta son fundamentales para decidir un tratamiento. O los familiares. No, el paciente no quiere y los familiares están con ganas de que le des la quimioterapia. O al revés, ¿no? Entonces, es un escenario muy común en el cual hay una discordancia entre lo que quiere el familiar y lo que quiere el paciente y al final el paciente es dueño de su cuerpo y de su decisión, ¿no? Y es bien importante. ¿Cómo puede ser que le van a dar quimioterapia para que no se le caiga el pelo? Para que no se le caiga el pelo. Es una muy buena pregunta. Es un efecto que quisiéramos evitar a toda costa. No todas las quimioterapias tiran el pelo. Eso es algo que hay que dejar en claro. Por ejemplo, pacientes que tienen tumores gastrointestinales, la mayoría de las quimioterapias que usamos en primera línea o después de una cirugía no van a tirar el pelo y el paciente va con miedo. Incluso hay pacientes que dicen, ya me rapo. No, a ver, tranquilo, no va a pasar nada. Hoy en día tenemos una estrategia para evitar la caída del cabello, que es el uso de cascos fríos. Y ojo, de pronto uno piensa que uno puede comprar estos cascos o geles y se los pone en la cabeza. No, es un poco más sofisticado que eso. Son aparatos específicos que están en los centros de infusión o en los hospitales
que desde más o menos media hora, una hora antes de iniciar el tratamiento, se pone el casco, enfría el cuero cabelludo mucho al grado que puede hasta doler bastante la cabeza, se duerme la cabeza. Se tiene que usar durante la infusión y al menos unos 90 minutos después de la infusión. Varía dependiendo del aparato, de sus indicaciones. Y con eso lo que se consigue es que los vasitos sanguíneos del cuero cabelludo se cierren tanto que la quimioterapia casi no pasa por allí. Y entonces los folículos no reciben quimioterapia o muy poca y se cae mucho menos el cabello. Ahora, no se evita la caída completa del cabello. De hecho, los estudios más grandes y más controlados demuestran que aproximadamente un 50% de las pacientes, porque se usa mucho más por mujeres, tienen una caída de menos del 50% del cabello. Es decir, hay otro 50% que sí tienen una caída mayor, aunque evidentemente el beneficio es bastante, porque muchas no tienen que usar peluca, prótesis capilar, mascadas, etc. Y la imagen corporal durante estos procesos es fundamental para la sanación, ¿no? Hablando de pruebas genéticas, la paciente que va a tomar quimioterapia, ¿tú crees que todas deberían de hacerse un panel para ver qué tanto efecto va a tener la quimioterapia en ellas? Cada vez tenemos más opciones en México de mandar a hacer pruebas de farmacogenómica en nuestros pacientes. Sí las hay disponibles y podríamos en pacientes susceptibles mandarles a hacer estas pruebas para ver qué tan pesado les van a caer ciertos tipos de quimioterapia. ¿Cuáles son los mitos más comunes que escuchas de la quimio que dices, Dios mío, cómo puede ser, ¿no? El principal mito es lo que vemos en la tele, en las series, en las películas, que el paciente siempre que recibe quimioterapia está muy mal, ¿no? No sale, está pálido, no come, está flaco, se les pintan así muchas ojeras, ¿no? Y la realidad es que si bien hay pacientes que pueden estar muy mal y pasarla mal, la mayoría de nuestros pacientes hoy en día tienen un tratamiento que es bastante tolerable. ¿Qué opinas de estas noticias como Rusia sacó la vacuna contra el cáncer? La realidad es que yo he intentado buscar, no hay mucha evidencia científica que uno pueda acceder. Las páginas rusas en ruso y lo poco que traducen en internet no dan una información clara. En el caso de estas vacunas rusas también hay varias chinas por ahí que dicen es la vacuna contra el cáncer cualquiera, usted venga, póngasela, casi se la regalamos. Suena poco posible, suena más un remedio mágico musical que otra cosa. Al final tampoco tenemos la evidencia para decir no funciona, pero no nos dan la transparencia para poder apoyarla, ¿no? Tenemos que saber bien el mecanismo de acción, ¿no? Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.